compañeros suyos que no están aquí. Entonces, dijimos que una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas. Y que la expresión algebraica es una matemática, ¿verdad?, que involucra variables, que es una variable, un número en el cual nosotros desconocemos en la mayoría de las ocasiones. O sea, si les pregunto cuál es el valor de X, pues no sabemos el valor de X. Si les pregunto el valor de Y, no sabemos el valor de Y. Si les pregunto el valor de Z, no conocemos el valor de Z. ¿Sí? Entonces, tenemos dos tipos de expresiones. Cállate. Algebraicas y numéricas. ¿Sí? Entonces, las expresiones algebraicas son las que tienen variables y las numéricas son las que tienen variables. ¿Sí? En este caso, nosotros conocemos la posición exacta en la recta numérica de cada número o cada expresión numérica. ¿Sí? Ahora, la inecuación, ¿verdad?, es una desigualdad entre una o varias expresiones numéricas o algebraicas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les dije una o varias expresiones numéricas o algebraicas? ¿Okay? ¿Por qué? Vaya, en el caso de 30, que teníamos aquí, les había dicho que 30 estaba entre dos números. ¿Sí? Permítanme. Entonces, 30. ¿Sí? Entonces, 30 es un número que es menor que 31. Y 30 es un número que es mayor que 29. ¿Sí? En este caso, porque lo estoy leyendo de derecha a izquierda. ¿Sí? 30 es mayor que 29. Pero nosotros no leemos así, sino que decimos 29 es menor que 30 y 30 es menor que 31. ¿Sí? Entonces, esto es algo que se puede hacer con las expresiones, las inecuaciones, ¿sí? ¿Verdad? Tener varias expresiones numéricas o algebraicas y ponerlas en fila. Bueno, de hecho, lo mismo se puede hacer con las ecuaciones, ¿verdad? Pero una ecuación usualmente lo que hacemos nosotros es solo manejar dos lados, ¿ok? Un lado derecho y un lado izquierdo. En este caso tenemos 1, 2, 3. ¿Sí? Bien. Ahora, volviendo con los signos de desigualdad para menor que y mayor que, entonces, ¿verdad? No solamente esos existen, sino que hay una variación de ambos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primero? Tenemos este de acá, y ustedes pueden observar en la pantalla que dice menor o igual que, ¿sí? Entonces, escribimos, permítanme, me muevo la pantalla, escribimos menor o igual que, ¿okay? ¿Cómo lo identificamos? Porque debajo de la flecha, ¿verdad? Tenemos esta raya como en una igualdad, ¿verdad? En una igualdad tenemos dos líneas horizontales. Pero en este caso tenemos esta punta de flecha y tenemos lo que es una línea horizontal, ¿sí? Y después tenemos lo que es mayor, ¿sí? Que es lo contrario, apunta al lado derecho, mayor o igual, porque tiene la línea abajo, ¿sí? Okay. De hecho, el libro, ¿verdad? Permítanme, ¿okay? El libro les especifica eso de una mejor forma, ¿verdad? Tenemos menor que, menor o igual que, mayor que, mayor o igual que, ¿sí? Solo que aquí ustedes pueden observar, miren, tenemos esta inecuación. ¿Cómo sabemos que es una ecuación? Por este signo de acá, ¿sí? Menor o igual que. Bien, entonces tenemos 150x más 300 es menor o igual que 1500, ¿sí? ¿Y de dónde nos sacamos estas inecuaciones o ecuaciones? Entonces, fíjense bien, aquí tenemos un autobús puede transportar hasta 1500 libras, ¿ok? Entonces, este 1500 sale de esta oración, que nos dice que un bus a lo máximo puede transportar 1500 libras, ¿sí? Ahora dice, lleva una carga de 300 libras, ¿sí? Ahora, entonces, este es el máximo lo que puede transportar,
se pone en el lado, en este caso se pone en el lado derecho. Ahora, aparte, como una oración distinta, nos dicen que el autobús carga 300 libras, ¿okay? Un número conocido, ¿bien? Y dice, y varias personas en promedio pesan 150 libras cada una, ¿ok? Ahora, fíjense bien, nos dicen cuántas personas tiene, ¿se están cortando? No, solo dicen que una persona, ¿verdad? Una persona está pesando 150 libras, ¿ah? 150 libras cada una. Pero como no nos dicen el número de personas que se están transportando, entonces nosotros utilizamos una X, ¿sí? Entonces, el peso es 150 de una persona y se multiplica por el número de personas que se desconocen, ¿sí? Entonces, de esa forma es que se van construyendo las inecuaciones, ¿ok? Y de la misma forma se construyen las ecuaciones. Entonces, subimos hasta acá y aquí tenemos otro ejercicio. En este caso tenemos un ejercicio de geometría que nos dice el largo de un rectángulo es el doble de su ancho, ¿ok? Entonces, aumentado en 3 unidades. Entonces, fíjense bien, aquí hay que desglosarlo un poco más. Largo y ancho, ¿sí? Entonces, como nos dice que es el doble, el largo de un rectángulo es el doble de su ancho, entonces decimos 2 por x, porque no conocemos el ancho, ¿sí? Como no desconocemos el ancho, entonces le asignamos la variable x, ¿sí? X. Entonces, este es el ancho y este es el largo, pero nos dicen que el largo es aumentado en 3 unidades. Ahora, ¿cómo representamos ese aumentado? Pues si 2x es el doble, entonces le agregamos, ¿verdad? Ese más significa le agregamos 3. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué más dice el ejercicio? Si su perímetro mide 30 centímetros, ¿sí? Si su perímetro mide 30 centímetros, ¿cuánto mide su ancho? ¿Sí? Lo que nos están pidiendo es esto de acá. Entonces venimos nosotros y decimos, ok, ¿qué es el perímetro? Entonces vamos a retroceder un poco a geometría, ¿verdad? El perímetro es la suma de todos los lados, o sea, este, más este, más este, más este, ¿sí? 4 lados los sumamos y eso nos tiene que dar 30, ¿sí? Eso sí es un dato que nos dan, mide 30, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos el perímetro? En este caso, como sabemos que este de acá y el que estaría acá arriba miden lo mismo, igual que este horizontal, este vertical mide lo mismo que este, entonces son x más x, 2x. Y 2x más 3 por 2x más 3 nos da 2 veces 2x más 3. Entonces, de ahí es donde sale. Ahora, en este momento no vamos a tratar de resolverlo, ¿verdad? Porque no conocemos las reglas de una ecuación o no conocemos las reglas de una inecuación, cómo resolverlas, ¿sí? Entonces, en esta clase vamos a repasar esas reglas, ¿verdad? Que no están escritas aquí en este momento, sino que están un poco más adelante, ¿sí? Igual, los que van llegando, recuerden escribir su nombre en el chat. Son los tres, hay unos 3 puntitos en la parte de abajo de la cámara. Su nombre y su sección, porque estamos primero de BTP y primero de BCH. Entonces, escríbanlo. Esto les va a contar como asistencia. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo llegar a saber cuál es el valor de esas variables? Entonces, en una ecuación, recordemos que estamos trabajando con 2 expresiones, ¿sí? En una ecuación son solo 4 pequeñas reglas, ¿sí? Pero en una inecuación sucede que se dobla el número de reglas, ¿sí? Entonces, bien, miren. Aquí nos dicen propiedad 1, ¿sí? Entonces, de hecho, los que tengan su libro a mano, vayan subrayando esto, que estamos en la página 25, ¿verdad? Subrayen esto porque la primera propiedad es suma y resta. Entonces, les dije que eran 4, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos 2. Está escrito como propiedad 1, pero en ciertas ocasiones es preferible
trabajarlo como dos propiedades separadas, pero entonces podemos copiar esto en la parte de igualdades. Okay. Permítanme. Okay. Copiamos esto, lo llevamos para acá, entonces, como es una inecuación, ¿sí? Entonces tenemos propiedad 1, ¿sí? Y tenemos esto de acá, ¿bien? Por alguna razón que... ok. Bien, propiedad 1, pero la vamos a separar en dos, ¿sí? Vamos a decir propiedad 1, la de aquí, ¿verdad? Y propiedad 2, esta de acá. Okay, propiedad 1, propiedad 2. Okay. Entonces, ok. ¿A qué se refiere? Y copiamos este de aquí, también es importante. Okay. Copiamos este de acá. Propiedad 1, propiedad 2. ¿Sí? Entonces dice, si tenemos una desigualdad, ¿sí? Si tenemos, esto es como más matemático. Entonces dice, si tenemos una desigualdad cualquiera, entonces se cumple, okay, aquí ya no vamos a tener, ¿verdad? Vamos a quitar este 1. Okay. Entonces, vamos a decir, se cumple, les aparece una notificación, ¿verdad? Entonces, en 10 minutos se va a desconectar la clase y 10 minutos se va a desconectar la clase y vuelven a entrar con el mismo link, ¿ok? Los va a sacar a todos. Entonces nos dice, si A es menor que B, entonces se cumple que A más C es menor que B más C, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia de esto que tenemos aquí con esto que tenemos aquí? ¿Sí? Que en el lado derecho, perdón, en el lado izquierdo acabamos de agregar el más C y en el derecho también, o sea, a ambos lados de la desigualdad estamos agregando el mismo número, ¿sí? Y decimos que A y B, ¿sí? Sean A, B y C números reales. Números reales, ¿sí? ¿Qué se refiere con que sean números reales? Que puede ser un número natural, y puede ser un número negativo, un número entero, ¿verdad? Que puede ser un número racional, o sea, una raíz, perdón, una fracción, un número irracional, una raíz, y que todos sabemos, todos esos números de aquí son números reales. ¿Okay? Ok, muy bien, gracias Daniela. Ok, entonces, A, B y C son números reales. ¿Sí? Permítanme, démosle la negrita. Entonces tenemos A, B y C, tres números reales, ¿verdad? Entonces, si A es menor que B, entonces nosotros podemos agregar C al lado izquierdo y C al lado derecho. ¿Sí? Ahora, esta misma propiedad 1 se cumple de la misma forma para las ecuaciones. ¿Cuál va a ser la diferencia? Aquí en vez de escribir menor que, nosotros vamos a escribir un igual. Y en el otro lado, en vez de escribir menor que, aquí vamos a escribir un igual. ¿Sí? Ahora, propiedad 2. ¿Okay? Entonces, la propiedad 2, o sea, si las agruparon desde un inicio, ¿verdad? En el libro se las agrupa como estaban, ¿verdad? Como una sola propiedad, ¿verdad? Es porque pasa lo mismo para la suma que para la resta. Tenemos esto. La propiedad 2 dice, ¿okay? Que si nosotros tenemos una desigualdad, ¿verdad? Cualquier desigualdad, puede ser, por ejemplo, podemos tener esta de acá. Si tenemos una desigualdad, entonces podemos restar un número al lado derecho y restar un número al lado izquierdo, ¿sí? Y de nuevo, esta propiedad se escribe, o sea, se aplica de la misma forma dentro de lo que son las igualdades, ¿sí? Solo que aquí de nuevo, ¿verdad? En vez de un menor que o un mayor que, se escribe un igual. Y aquí en vez de escribir el menor que, se escribe un igual.
Bien. Entonces, ok, aquí se podrán estar un poco confundidos ustedes, ¿verdad? Entonces, vamos a explicar bien esto, ¿verdad? Entonces, de nuevo, ok, trabajemos con esta ecuación de aquí, ok, tenemos ejemplos, ¿sí? Ejemplos, ¿sí? Tenemos esta ecuación de aquí, ¿sí? Entonces, miren, volvamos aquí para la parte en Facebook, Internet. Entonces, vamos a buscar algo. Balanza. ¿Sí? Quiero que cuando ustedes piensen en ecuaciones, piensen en balanzas, pero no estas, okay, estas balanzas no, las tradicionales, ¿verdad? Las que tiene una como esta, ¿sí? A ver, copiar, guardar como, balanza. Ok, muy bien. Lo que no sé si puedo copiarla directamente, ver imagen, copiar imagen. A veces no funciona, así que vamos a probar. Okay, a ver. Ok, tenemos una balanza, ¿sí? Ahora, no cualquier tipo de balanza. Cuando ustedes piensen en una ecuación, quiero que piensen en una balanza que como esta está equilibrada. O sea, que el peso del lado derecho es el mismo peso del lado izquierdo, ¿sí? Derecha e izquierda pesan lo mismo. O sea, esto de aquí, el 30 es este lado de acá. Y la expresión algebraica que tenemos aquí es el lado de acá. Entonces, pregunta abierta para todo, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo vengo y digo a estos 30 le agrego 5? ¿Okay? ¿Qué va a pasar con la balanza? ¿Quién participa? A ver, Juanita, yo con el micrófono. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué? ¿Qué? Se balancea, ¿verdad? Caería a un lado. ¿Okay? Nosotros agregamos 5. O sea, póngale que agregamos un peso de 5 kilogramos al lado derecho. Entonces lo que va a pasar es que la balanza se va a ir para abajo. Este otro lado se va a ir para arriba. Entonces la propiedad 1 nos dice que si nosotros agregamos 5 al lado derecho, ahora tenemos esta ecuación. ¿Sí? Tenemos esta ecuación. Y si nosotros agregamos 5 al lado derecho, esos 5 los tenemos que agregar al lado izquierdo. ¿Sí? Ahora volvería otra vez al... Ahora, esta es la propiedad 1, ¿verdad? De suma. Si usted suma a un lado, entonces suma al otro lado. Ahora, la propiedad 2 nos dice que si usted le resta, por ejemplo, 4 en el lado derecho, entonces se le tiene que restar 4 en el lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, así funciona estas dos propiedades. Ahora, miren, con las desigualdades tiende a ser un poco más flexible, ¿verdad? Eso de la balanza. ¿Por qué? Imagínense, okay, trabajamos con 30, ¿okay? Copiamos esto de acá, ejemplo. Se cumple de la misma forma. Si usted tiene esta ecuación de aquí, ¿verdad? Ejemplo. Para informarle una información como esta, ¿sí? Y usted dice, le quiero agregar 30. Quiero agregar a 30, le quiero agregar 6, ¿verdad? Entonces tengo que agregarle 6 al otro lado. Bueno, entonces ahorita a mí. Perdón. Tengo que agregar 6 al otro lado. ¿Sí? Si nosotros le restamos, veamos aquí, ¿verdad? Le restamos 10 al lado izquierdo, le tenemos que restar 10 al lado derecho. Esas son las propiedades. Si sumamos algo al lado derecho, se tiene que sumar exactamente lo mismo al lado izquierdo. Si restamos algo al lado derecho,
tenemos que restar lo mismo al lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, esas son la propiedad 1 y la propiedad 2 de igualdades y desigualdades, que se comportan de la misma forma. Ahora, les decía que era un poco más flexible, ¿verdad? Porque en este caso no sería una balanza de desigualdad, no es una balanza equilibrada. No le escucha nada ahí, tengo un relajo. Saludos de mamá. Aquí no está bien. Ok, entonces, como es una balanza que no está equilibrada, entonces es admisible decir que en el lado izquierdo, derecho, pesa más que el lado derecho. Yo agrego, ¿verdad? ¿Sí? Imagínense. Si yo agrego, si este es el que pesa más, ¿sí? Si yo aquí agrego 10, entonces como es el mayor, sigue pesando más, ¿verdad? Entonces, en el caso de desigualdades, se puede violar un poco esta... Diablo. Es raro, ¿verdad? Se puede violar un poco esta propiedad, así que... Pero no es el momento para que hagamos eso, ¿ok? Es cuando lleva una matemática un poco más avanzada, ¿verdad? Pero la idea es que si suman algo a un lado, suman lo mismo al otro. Si restan a un